Si convocáramos a una reunión a los miembros de esta iglesia para recién por primera vez fundar una iglesia, plantar una iglesia y comenzar a hablar de qué clase de iglesia queremos formar o levantar, seguro que hablaríamos del perfil de la iglesia, los valores medulares, parámetros, características, rasgos, de qué clase de iglesia quisiéramos llegar a ser. Y eso es lo que precisamente nosotros debemos hacer o seguir haciendo, y de eso es que se trata este libro. Este libro nos enseña cómo poner en orden la iglesia de Jesucristo, qué clase de iglesia debemos ser, cómo quitar, corregir, enderezar lo que debemos corregir en la iglesia del Señor. Cuando se planta, se crea una fábrica de automóviles, primero se establece qué tipo de automóvil se van a fabricar y vender. Si serán vehículos de carrera, vehículos de carga, vehículos para la familia, si se desea que esos vehículos se caractericen por ser veloces o por ser resistentes o por ser espaciosos o por ser económicos, etc. Es decir, que lo primero que se diseña es el tipo de producto que se fabricará y se ofrecerá. Lo mismo sucede si una constructora comienza a fabricar casas. Tiene que decidir si hará casas de tipo económico, de tipo lujoso o cualquier otra. Si alguien quiere producir y fabricar productos alimenticios, igual. Si alguien quiere instalar un restaurante, por igual quiere un restaurante lujoso, económico, gourmet, especializado, temático. Se establece qué es específicamente lo que ahí se quiere fabricar, producir y ofrecer. Bueno, pues cuando Dios y Jesucristo fundan su iglesia, ¿qué tipo de personas Él planeó, por así decirlo, formar ahí, producir ahí? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de cristianos? ¿Cualquier tipo? ¿Cuánto Dios proveyó? ¿Cuánta gracia Él proveyó? ¿Cuántos recursos Él ha destinado para lograr el tipo de cristianos que Él quiere producir, obtener en lo que es su iglesia? Cualquier tipo de cristianos. ¿Ustedes creen que para Dios da lo mismo cristianos de cualquier forma, modelo, estilo de vida, cualquier fe, cualquier manera de vivir, con tal que se llamen cristianos, con tal que tengan un buen letrero, con tal que hablen y mencionen el nombre de Cristo? No. Eso es como plantar una fábrica de vehículos y que no te importe si de ahí salgan carretillas, triciclos, carros, sillas, y tú digas, no importa, es mi fábrica. No puede ser así. ¿Se conforma Dios con cualquier tipo de cristiano? No. En esta mañana vamos a enfocarnos específicamente en el tipo de iglesia y el tipo de cristianos que la gracia de Dios produce, como un entendimiento correcto de la gracia de Dios y un recibimiento correcto de la gracia de Dios produce la conducta que los miembros de la iglesia de Cristo deben tener. Este pasaje
nos muestra qué hemos recibido a fin de poder vivir como Dios espera, es decir, piadosamente. En este pasaje se da la gracia de Dios, se enseña qué es la gracia de Dios, lo que opera en las personas, es la razón para todo lo que se le manda al creyente en su vida. Aquí está. Y versículo 15, debemos enseñarnos unos a otros, exhortarnos y amonestarnos con la gracia de Dios unos a otros. La gracia que transforma, insistirnos unos a otros a que la recibamos. Ahora, ¿qué no es la gracia de Dios? ¿Qué cosa no es enseñarnos en una iglesia la gracia de Dios? Dos cosas: enseñarnos o permitir el libertinaje no es enseñarnos, transmitirnos la gracia de Dios, es lo contrario a la gracia de Dios. Y el apóstol, no recuerdo si es Pedro o Judas en su epístola, que dice que hay quienes toman por libertinaje la gracia de Dios. Creen que como Dios es bueno, como Dios es amor, se puede vivir de cualquier manera. Eso no es la gracia de Dios. Enseñarnos legalismo tampoco es enseñarnos la gracia de Dios. Es decir, imponernos obediencia a la fuerza en nuestro propio esfuerzo, tratar más duro, eso tampoco es enseñarnos en la iglesia la gracia de Dios. Una vez, hace muchos años, estaba en el Instituto Bíblico y una de las tareas que teníamos era podar el patio, que era muy, muy grande, el jardín, y había un pequeño tractor que se usaba. Y una vez uno de los estudiantes, en vez de echarle gasoil, era de gasoil, le echó gasolina al tanque. ¿Saben qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? El motor no funcionó, no andaba, no prendía y nadie sabía qué pasaba. No solo no funcionó, sino que se dañó, porque un vehículo de gasoil usted no lo puede hacer funcionar con gasolina. En otra ocasión vi una vez, he visto más de una vez, que a un carro en vez de echarle gasolina, por error le han echado agua al tanque de gasolina. Dirá, pero ¿qué mujer será esa? Bueno, ¿por qué mujer? Puede ser hombre, ¿no? Que le echó agua al tanque. No, la que yo vi era que el galón, el envase, tenía agua, y ese fue el error. No fue que quizás funciona con agua, sino que se pensaba que había gasolina. ¿Cuál fue el resultado? El motor no funcionó y se dañó. Porque si a un motor de gasoil no lo pueden hacer andar con gasolina ni con agua, así sucede en la iglesia. Cuando no conocemos ni aceptamos la verdadera gracia de Dios, no va a funcionar como Dios quiere y más bien se va a estropear o dañar. Entonces veamos, ¿cuál es esta gracia de Dios que realmente obra, opera, transforma? Ese es el título, la obra de la gracia de Dios. Lo primero que queremos ver es que cuando recibimos la gracia de Dios, esta nos salva. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación
a todos los hombres. Y necesito abundar mucho en este concepto y en esta verdad, hermanos, de la gracia de Dios. Damos por sentado que la conocemos porque el término gracia se utiliza tanto, es más, hasta para dar gracias y hasta para referirnos a tantas cosas. Es tan común al cristianismo la palabra gracia que pudiéramos pensar que entendemos lo que significa, y puede que no. El evangelio de salvación es la gracia de Dios manifestada. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Es la bondad de Dios, el favor de Dios, la buena voluntad de Dios hacia nosotros y la decisión de Dios, basada en su bondad, de obrar a nuestro favor de manera inmerecida, totalmente gratuita. Este es un atributo del carácter de Dios, de su bondad. Dios por sí mismo es así, por su beneplácito, por su propia voluntad, sin que encuentre absolutamente nada en nosotros que lo merezca o que lo provoque. Dios es así, es bueno, es favorecedor, tiene buena voluntad, es lleno de gracia. Es inmensamente bondadoso con nosotros y por eso nos salvó o proveyó todo lo necesario para salvarnos. Cuando los ángeles se aparecieron cantando a los pastores en Belén, rodeados de la gloria de Dios, dijeron: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, miren, gloria a Dios. ¿Por qué gloria a Dios? Porque dicen en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Cuando Dios predice en Isaías 61, predice la salvación y liberación de su pueblo Israel por medio de su Mesías, pasaje que Cristo leyó y dijo que se había cumplido con su venida. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a proclamar, dice, el año de la buena voluntad de Jehová, a sanar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y dice, proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Todo lo que Dios hace es por su gracia, no porque Él de por sí mismo es bueno y quiere hacerlo y es misericordioso. Todo lo que el hombre ha recibido de Dios es por su gracia. Toda nuestra gran salvación, toda entera, ha sido producto de su gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Toda la vida cristiana actual, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, la perseverancia del creyente, la gloria final, todo es producto de la gracia de Dios que sigue con nosotros y continuará con nosotros. Entienda bien esto, hermanos, cuando estamos hablando de un atributo de Dios. La salvación no es algo que Cristo hizo, que Dios proveyó y lo dejó por ahí flotando en el aire para que lo agarre el que quiera, el que mejor estire el brazo, el que más crea. No, usted es ahora salvo porque Dios ha ejercitado su gracia y bondad plenamente para que ahora usted esté salvo. Si ahora usted es salvo,
no es porque usted hizo algo, es porque Dios enteramente ejercitó su gracia para que usted llegue a ser salvo. No es porque usted hizo su parte, la mitad, y Dios puso la otra mitad, y bueno, mitad y mitad logramos esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Voy a desglosar entonces 4 o 5 aspectos de lo que significa la gracia de Dios. Número 1, la gracia es una actitud o una disposición de Dios que es parte de su carácter divino. Por él ser así, muestra su favor a los pecadores que no lo merecen. Si está tomando nota, después puede leer Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Nos predestinó, nos adoptó según el beneplácito de su voluntad. Segundo, otro aspecto de la gracia. La gracia cuenta o es la causa de toda la obra de salvación en el hombre. ¿Ok? Romanos 3. Después que se dice no hay bueno ni uno, no hay quien haga lo bueno, ni hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Un tercer aspecto de la gracia es que la gracia se materializa o manifiesta su poder renovando, transformando el corazón del hombre. O sea, si decimos la gracia de Dios, la bondad de Dios, ¿dónde está? Bueno, la gracia de Dios se hace palpable, se hace visible, se hace evidente o real, porque ésta sí opera en el corazón del hombre. Si está tomando nota, anote Hechos 18, versículo 27. Habla de aquellos que creyeron por la gracia de Dios. Y anote también Santiago, capítulo 4, versículo 6. También Dios da gracia a los humildes. Otro cuarto aspecto de la gracia es que la gracia, el favor, la bondad de Dios, es el estado en que los creyentes viven, existen cuando ya son creyentes y entran a ella por la fe, acceden a ella por la fe. Justificados pues por la fe, Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y quinto, la gracia, esta gracia especial de Dios es manifestada de manera efectiva al hombre y encontrada únicamente en Jesucristo. Amén. Qué poderoso es esto. La gracia nos enseña, hermanos, que no hay méritos, no hay virtud, ni hay obras que hagan que Dios nos salve, porque si no, ya no sería gracia. No hay nada en nosotros. Es su gracia, es su buena voluntad. Esa gracia o favor de Dios no se puede comprar, ni ganar, ni merecer. Es pura gracia. Pero Dios, esta es la buena noticia, la ha manifestado.
dice aquí, la ha dado a conocer, la ha revelado, y está hablando de un pasado perfecto. Es decir, esta gracia Dios la manifestó, la reveló en la persona de Cristo cuando Él vino a la tierra. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y esto es importante, hermanos, porque no estamos hablando de una gracia que quizás Dios va a manifestar, que vamos a ver si Dios me la manifiesta o la revela. No, estamos hablando de una gracia que ya se ha manifestado y concedido a los hombres en la persona de Jesucristo, cuando Él se manifestó y vino por primera vez en esta tierra. Ya no te tienes que preguntar si Dios me dará su favor, su bondad transformadora. Ya esa gracia está traída, accesible y personificada en Jesucristo. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino que nos salvó y llamó según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. ¿Se da cuenta? Wow, Señor. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Cómo? Dice, por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Si tú dudas de la gracia de Dios, es otra cosa. ¿Conoces la gracia de Dios? ¿Has aceptado la gracia de Dios en Jesucristo? ¿Disfrutas de ella? ¿La reconoces en tu vida? ¿O la estás ignorando, rechazando y menospreciando? ¿De qué otra manera quieres vivir? ¿De qué otra manera quieres ser salvo? Acéptala por la fe. Si la aceptas, toda la obra de Dios vendrá sobre tu vida por gracia. Amén. Esto es sencillo y a la vez infinito, hermanos. Esta es la gracia de Dios. Así que volviendo a Tito 2, cuando recibimos la gracia de Dios, esta nos redime, esta nos salva, esta nos justifica, nos perdona, nos transforma, nos reconcilia. Segundo, cuando recibimos la gracia de Dios, esta nos enseña. Versículo 12. Porque la gracia de Dios ha sido manifestada. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Oh, hermanos, la gracia de Dios en Cristo no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir, nos instruye, nos entrena a cómo vivir. Si su gracia fue así de efectiva, eficaz
e inagotable y suficiente para salvarnos, no será menos para cambiarnos. Asimismo será de misericordiosa, de insistente y de poderosa para santificarnos. Dios no solo tiene suficiente bondad, suficiente amor, suficiente paciencia, misericordia y poder para justificarnos, sino también para librarnos del pecado. La misma gracia de Dios que nos salva, nos capacita, nos habilita, nos entrena, nos enseña a vivir diferente. No es posible, hermanos, está hablando de la misma gracia. Este pasaje ata tremendamente la salvación con la santificación. Este pasaje está diciendo que no puede haber salvación sin santificación. No que la santificación sea un requisito para la salvación, sino que la obra de Dios trae las dos cosas, una después de la otra. Porque no es posible que haya suficiente gracia y favor de Dios para rescatarme y que no haya suficiente gracia y favor de Dios para cambiar mi manera de vivir. No es posible. Grabémonos esto, queridos hermanos. No hay un verdadero creyente que pueda decir, yo no puedo cambiar. O sea que el Dios que te salva es grande, pero el Dios que te cambia y te enseña a vivir es más chiquito. El Dios que te salva es poderosísimo, pero el Dios que te conduce y te santifica es chiquitico y débil. Es el mismo Dios, porque es la misma gracia. No disminuye. Dios, después que te salva, no te deja solo. A ver, arréglatelas a cómo vas a vivir. No hay creyente que deba decir, Dios no puede cambiarme. Estaríamos negando la gracia de Dios. Una salvación que no transforma la conducta no es salvación. Porque es el mismo Dios que está detrás de todo esto. Esto sería como una madre que da luz, pero no quiere criar o amamantar. La misma virtud de madre que tuvo esa persona para concebir y gestar, la tiene para alimentar y cuidar. Después que da luz no deja de ser madre. Igual Dios no deja de ser Dios. No deja de tener la misma gracia. La palabra enseñarnos aquí puede traducirse como instruir, entrenar, ejercitar o disciplinar. El punto es que nos instruye, la gracia de Dios nos instruye clara y precisamente lo que debemos hacer, lo que está bien, lo que está mal. A partir de ahí, Dios nos comienza a enseñar y a encaminar hacia lo que debemos evitar y lo que sí debemos hacer. Dios es sumamente claro, cuidadoso e insistente en enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. Él es radical, Él es blanco o negro, lo que es su voluntad y va con Él, y lo que no es su voluntad y no va con Él. Esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4:17, que ya no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez para cometer toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 4 del 17 al 20. La gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, el trato insistente y fiel de Dios con nosotros nos insiste, nos entrena, nos enseña,
nos guarda, nos ayuda una y otra vez, porque Dios está totalmente comprometido con sus hijos. Con el mismo poder, con la misma voluntad, con el mismo favor, no es menos. Dice aquí a todos los hombres, ¿verdad? Verso 11. ¿A qué se refiere con todos los hombres? Puede referirse a varias cosas. Una cosa que es seguro es que se refiere a todo lo que acaba de decir en el capítulo 2. Hombres, mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes, siervos, esclavos, libre, todo lugar, toda cultura, toda condición de hombres. O como dice el versículo 12, a quienes nos está enseñando, o el versículo 14, se dio por nosotros, o sea que por lo menos se refiere a nosotros. Los creyentes, a todos los hombres, la gracia de Dios está disponible para todos los hombres. Ahora, ¿qué enseña la gracia de Dios a los creyentes para que ellos sepan cómo deben vivir? Dos cosas. Número 1, a negar. Y número 2, a vivir. ¿Verdad? Enseñándonos que a negar. Negar dos cosas. La impiedad, que neguemos la impiedad y que neguemos los deseos mundanos. Negar es decirle no a algo, renunciar a algo, me niego y me resisto a algo. Mucho de la vida cristiana que agrada a Dios consiste en negarse ciertas cosas, negarnos lo que le desagrada a Dios, negarnos lo que Dios prohíbe, negarnos lo que provoca la ira de Dios, negarnos lo que destruye, negarnos lo que es pecaminoso. No podemos vivir la vida cristiana agradando a Dios sin ese tipo de renuncia o negación constante por causa del mundo en que vivimos. Y esa palabrita, queridos hermanos, es muy importante, negar o renunciar, porque no está diciendo que dejemos lo pecaminoso y mundano cuando sintamos rechazo por el pecado. No está diciendo que tengamos ánimo de dejar el pecado. Está diciendo que renunciemos al pecado, que le demos la espalda, que nos neguemos el pecado, que es un acto no de la emoción, sino una decisión de la voluntad, como cuando uno determina ponerle fin a una relación, aunque ame a esa persona, aunque quiere a esa persona, uno se niega a seguir con esa persona. Uno toma la decisión. Quiere decir que renunciemos al pecado y le demos la espalda con un propósito de la voluntad deliberado y planificado. Y eso es importante. La gracia de Dios no nos enseña a sentir simpatía por el pecado. No nos enseña a renunciar al pecado cuando se nos vayan las ganas, sino a que nos neguemos al pecado. Quiero insistir en eso. Hay quienes piensan que no pueden dejar ciertos ánimos pecaminosos porque dicen, es que todavía me vienen ganas de hacerlo. Así que si tienen ganas de mentir, si tienen ganas de robar, si tienen ganas de holgazanear, lo hacen y dicen, yo no sé cuándo el Señor me quitará estas ganas. Oye, si tienen, hoy no tengo ganas de congregarme, ay, no fui porque me levanté con una pereza. Si ese día tienen ganas de desear la mujer del prójimo, la desean, de envidiar, de robar, si ese día no quieren orar,
Dicen, ¿qué puedo hacer? Yo soy honesto. Estoy robando porque eso es lo... No. Un verdadero creyente nunca se justifica con el pecado. Lucha contra su pecado. No quiere decir que no va a fallar. No, puede fallar. Quizás va a fallar, pero no lo acepta o lo justifica. Ay, ¿qué voy a hacer? Me vinieron ganas. Pero aquí no le vienen ganas. Si esta carne es peor que el diablo. Negar la impiedad, lo pecaminoso, lo que contamina, lo inmoral, lo que es malo. Hacer morir lo terrenal que está viviendo en vosotros. Colosenses 3:5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mi alma, la de Álvaro Rodríguez, mi corazón está lleno de deseos pecaminosos. Está en mí. Y ¿saben qué? Yo los produzco. Soy una fábrica muy productiva, afinadita, prolífica de deseos pecaminosos. No reine más el pecado en vuestros miembros, Romanos 6:12. Gálatas 5, del 17 al 24, los frutos son estos, los que practican tales cosas. La impiedad y los deseos mundanos, lujurias, apetitos, que caracterizan al hombre del mundo, al hombre natural. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los valores, las metas, las vanidades, las superficialidades de este mundo, cosas que no son Dios, que no nos acercan a Dios, que no glorifican a Dios o que reemplazan a Dios. Los ídolos, ¿verdad? Hermanos, vivimos en un mundo, en un cosmos, en un sistema totalmente humanista, vivir para nosotros, secularista, vivir para las cosas de este mundo, pragmatista, vivir para lo inmediato, hedonista, vivir para el placer. Si el creyente se conforma con vivir según la norma pobre, tiene que negarse. Es un mundo, un ambiente totalmente asfixiante, contrario para que el Hijo de Dios viva para agradar a Dios. ¿Cuántas veces uno tiene que negarse a uno mismo? Hay películas de las que uno tiene que negarse a ver, hay lugares a los que uno tiene que negarse a ir, hay amigos a los que hay que negarse a andar con ellos, hay personas con las que hay que negarse a hacer negocios juntos, hay libros y revistas a los que hay que negarse de leer, hay trabajos a los que hay que negarse de aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he recibido a través del tiempo preguntas de creyentes que uno dice, óyeme, pero por ejemplo, una joven cristiana preguntó, ¿puede una joven cristiana participar en un concurso de belleza en bikini? Yo he escuchado esa pregunta. ¿Puede un cristiano hacer un viaje como ilegal? ¿Puede un joven cristiano enamorarse de una muchacha inconversa? Una vez alguien me preguntó, ¿puedo unirme a mi novia sin todavía haberme divorciado? La verdad que el punto es que anhelamos un montón de cosas por el simple hecho de que las deseamos, la queremos, o porque el mundo las practica, y a veces hasta nos atrevemos a preguntarle al pastor. A veces no. Pero eso no es lo que dice aquí. La gracia de Dios nos enseña a negar y nos enseña a vivir. ¿A vivir cómo? De manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. De manera sobria, con autocontrol, seriamente, controlado, sin excesos, sin alimentar o complacer tus debilidades.
sin estar intoxicado o embriagado por este mundo. Lucas 21:34, anota ese pasaje. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Cuidado que vuestros corazones se llenen de embriaguez y de los afanes y las codicias de este mundo. Eso es sobrio. Justo es de manera recta y correcta, sin injusticia, sin engaño, sin parcialidad, sin agraviar ni hacer mal a nadie. Primera Tesalonicenses 2:10. Y piadosamente, en una verdadera y viva relación con Dios. Una relación de amor, de reverencia, de adoración. Así que la gracia de Dios nos enseña a vivir en cuanto a la conducta y la vida personal de manera sobria, en nuestra relación con los demás de manera justa y en nuestra relación con Dios de manera piadosa. Pero también la gracia de Dios nos enseña algo más, algo cuarto, sobria, justa, piadosa, pero también aguardando. Verso 13. Nos enseña a vivir aguardando o esperando con expectación y ansiando ver que la segunda venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este ingrediente de esperar lo que es eterno, lo que es futuro, lo que vendrá con la segunda venida de Cristo, y esperar ver a nuestro Salvador en gloria y esperar ese día de la transformación, de las recompensas, del juicio, del nuevo cielo y la nueva tierra. Es esperar con ansias aquello, cambia la perspectiva con la que vivimos en este mundo presente. Porque nuestra mayor riqueza, nuestro mayor gozo, nuestra mejor vida están por venir, no es ahora. Si usted quiere su mejor vida ahora como cristiano, usted está mal, está de cabeza. Vendrá con Cristo en su venida y será para la eternidad. Qué importante es esto. Esta esperanza en lo eterno es tan importante vivir con ella y tan especial que la Escritura dice que es una esperanza bendita. Los que vivimos con esa esperanza. No es algo que tiene poco valor, poca importancia o utilidad. Si yo vivo con esa expectación o no vivo, igual voy a pasar. No, es una esperanza bendita que nos bendice, que nos hace felices. Vivir sin esperanza, aunque atravieses lo mismo, es otra cosa. No es igual. Aguardando la esperanza bienaventurada que tenemos, o sea, la riqueza, la herencia, la dicha que vas a recibir y la manifestación gloriosa cuando Él regrese por segunda vez, cuando Él aparezca y se haga visible. Ahí es que yace nuestra esperanza. Aguardar lo que habremos de ser. Aguardar lo que habrá de ser, lo que debe ser el más importante evento para tu vida. Aguardar. Hay muchas cosas, hermanos, en esta vida que solo tienen sentido y solo se pueden valorar correctamente a la luz de la eternidad, a la luz de tu herencia eterna, a la luz de la segunda venida de Cristo.
hay muchas cosas, hermanos, que no importa por quién votes este mayo, lo que hagas, no se van a solucionar, no tienen respuesta hasta que Cristo regrese. No. Los nuevos cielos y la nueva tierra, el paraíso, la gloria, no se van a disfrutar hasta que Cristo regrese. Personalmente, corpóreamente, física y visiblemente. No antes. No esperes de este mundo lo que solo tienes en Jesucristo y solo Él va a traer en su venida. No hay gobierno dominicano, americano, el Palacio de Gobierno, la Casa Blanca, la Oficina General de las Naciones Unidas, la Unión Europea. No hay. Aleluya, Él es el Rey. Y el dueño de todo, el Rey soberano. ¿Cómo puedo vivir como Dios quiere que yo viva en este mundo si no espero lo eterno, si no espero su venida, si no amo su venida, si no veo las cosas a la luz de lo eterno, si todo lo que me preocupa es lo de ahora y lo terrenal? No podré vivir como Dios espera de mí. Oh, hermanos, el día que Él regrese, ahí se van a acabar los ateos, los errores, las falacias, las mentiras, los argumentos, las oposiciones, los enemigos se van a acabar. La injusticia, la maldad, el pecado. Todo ese día va a tener sentido, va a tener razón, va a tener fruto. Para que vivamos en este mundo como debemos vivir, en este mundo, en este siglo, en esta época, en este ambiente. ¿Cuál ambiente? ¿Cuál mundo? ¿Cuál siglo? Bueno, para que vivamos como debemos vivir en este tiempo, en esta época, en República Dominicana, en la ciudad de Santiago, en pleno siglo XXI, en el 2016. En la cultura y vida que nos rodea. En otras palabras, ¿quién es el que nos enseña cómo vivir? No lo aprendemos de la televisión, no lo aprendemos de nuestros padres, no lo aprendemos de nuestra familia, no lo aprendemos de la universidad, nos lo enseña Dios por su gracia. Por último, verso 14. Cuando recibimos la gracia de Dios, esta tiene un propósito. Verso 14. La gracia de Dios significa que Cristo se entregó, se dio a sí mismo por nosotros, tomó nuestro lugar, muriendo en la cruz, pagó el precio, el castigo que merecían tus pecados y los míos. Él fue el cordero, el sacrificio que satisfizo todas las demandas justas de Dios, pagó el precio del pecado. ¿Para qué? Dice aquí, para redimirnos, rescatarnos, librarnos de toda iniquidad. Cristo se entregó por nosotros, por la gracia de Dios, para librarnos de toda obra que está en contra de los mandatos de Dios, de toda acción que está en contra de la voluntad de Dios, porque todo pecado consiste en rebelarse contra lo que Dios ha establecido. La gracia de Dios te libra de las consecuencias del pecado, te libra del juicio de Dios, te libra de Dios. ¿Cómo que te libra de Dios? Sí, te libra de lo que Dios ha establecido como consecuencias por el pecado. Te libra de la ira de Dios. Pablo le dice a sus amados hermanos, amada iglesia en Gálatas: los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. La ira de Dios vendrá. Un propósito, rescatarnos de todo lo que trae la ira de Dios. Y también purificar un pueblo para sí mismo,
para posesión suya. La gracia de Dios no solo nos salva y nos enseña a vivir en este mundo, sino que también nos convierte en un pueblo de Dios, y ser pueblo de Dios significa que por sobre todas las cosas le pertenecemos a Dios, nos debemos a Dios, vivimos bajo su autoridad, bajo su agrado, bajo su voluntad, y sobre toda otra autoridad, sobre toda otra opinión, sobre todo otro gobierno, lo más importante es quién es que nos manda y qué es lo que dice nuestro amo y salvador, porque somos pueblo de Dios. Tú eres de la familia tal, del país tal, del gobierno tal, de las autoridades tales y más cuales, pero por sobre todas las cosas eres de Dios. Qué importante es eso, hermanos. Esa frase es muy antiguo testamentaria. Anote si quiere Ezequiel 37:23, Éxodo 19:5. Seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Significa que por nuestras obras daremos evidencia quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, quién es nuestro Rey. Por último, en cuanto al propósito, ser un pueblo celoso de buenas obras. Si este pueblo, los creyentes que han experimentado la bondad y la gracia salvadora de Dios en sus vidas, ahora son posesión redimida y adquirida por Dios, son para Dios, ya no le pertenecen a Satanás, por lo tanto no viven para propósitos satánicos, ya no le pertenecen al mundo, por lo tanto no viven para propósitos mundanos. Un pueblo para él mismo significa que Dios ha hecho todo lo necesario para que ahora su pueblo sea apto, preparado y adecuado para hacer las cosas que a él le agradan, las cosas que van con su carácter, con su propósito y que le traen gloria a él. ¿Ok? Esto quiere decir que los creyentes, por todo lo que han experimentado de la bondad de Dios operando en sus vidas, viven celosos. La palabra celotes, ¿qué significa? Viven deseosos, celosos, ardientes por hacer el tipo de obras que agradan y exaltan solo a su Dios. No son indiferentes, apáticos o resistentes a las cosas que agradan a Dios. No. Dios no tiene que caerles atrás, vamos, no te vayas, obedece. No, son celosos. Significa que este pueblo vive entusiasta y deseoso de ejecutar obras que muestren a su Dios, que glorifiquen a su Dios, que complazcan a su Dios. Si son celosos, no son perezosos, desobedientes, engañosos para ejecutar las cosas que agradan a Dios. Viven deseosos y dispuestos a ejecutar buenas obras, lo que Dios le agrada. Amén. Terminamos este concepto, hermanos, de la gracia de Dios y la obra, el resultado que deja de la gracia de Dios en una persona. Verso 15. Debe ser, número 1, enseñado, mandado. Número 2, exhortado. Esto manda, esto exhorta, anima a los demás, alienta a los demás. Y número 3, reprende. Reprender o amonestar al que no ande conforme a la gracia de Dios y que dice que la ha recibido. Y debe ser enseñado, exhortado y reprendido con toda autoridad. No es una simple sugerencia, sin que nadie
te menosprecien. ¿Lo hacemos? Dice esto habla, exhorta y reprende. ¿Eso hacemos nosotros entre nosotros con la gracia de Dios? La gracia que transforma, la gracia que opera. Hermanos, no podemos tener un concepto adecuado de Dios ni del Evangelio si no tenemos un entendimiento correcto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para transformar. La gente dice, como Dios es un Dios de amor, y como ya yo soy salvo, y como cualquiera puede ser cristiano, y puedo ir a la iglesia, y creo que soy salvo, pues puedo vivir de cualquier manera. No hay verdadero cristianismo sin verdadera gracia de Dios, sin gracia transformadora. Así que, ¿qué necesitas para cambiar, para obedecer? Capítulo 2, para ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor empleado. ¿Qué necesitas? La gracia de Dios.